Vamos a comenzar con la historia de Carlos. Carlos nos mandó un cuento que se llama Veraimi. Me notifican por favor si ahí se está viendo bien, si se ve la letra, si se ve muy pequeña. Esperen, le agrandamos. Yo creo que ahí, vamos, sí estaría bien. Me dicen, listo, Jack, qué bueno que no te fuiste. Bueno, entonces vamos a comenzar. Veraimi, el gran demonio. Me encontraba caminando nuevamente hacia el consultorio. Esa mañana, como de costumbre, era cobijada por una gruesa capa de blanca y fría neblina. El viento silbaba con fuerza, como las sirenas en los costados de los bombarderos alemanes, y la brisa espía gotitas de agua apenas suficiente para tornar de un tono lívido mi rostro. Está muy bien, el comienzo está muy bien. En ese entonces mi negocio, una veterinaria, yo aquí no le vería la necesidad de poner un punto y coma. Una coma estaría bien porque no es un silencio muy grande. Si quieres te voy haciendo correcciones y te las subrayo en amarillo, como para que las tengas presentes, ¿no? Y te la puedo volver a reenviar a tu correo ya para que después lo revises, ¿sí? Ok. En ese entonces mi negocio, una veterinaria, se encontraba en una zona pobre y olvidada, no solo de los altos gobernantes e instituciones estatales, sino también de la mano de Dios. Y esta coma, acá le agregaría una coma. Las calles de aquella zona eran una triste amalgama de lodo, agua y agujeros. No existía, al menos en aquella región de ese pueblo con ínfulas de ciudad barroca, un solo centímetro con pavimento o asfalto. Ok, tu narración está muy bien, tu redacción en general está bien. Lo que yo voy notando es como cierto uso, se me fue la palabra, como de adverbios. Pues de momento está bien, ¿sí? Pero de pronto algunas palabras, por ejemplo, o algunas frases pueden de pronto restarle un poco de velocidad a la historia, pero no es que esté mal, ¿sí? Vamos leyendo y vamos mirando. Por ejemplo, por decirte algo, cuando dices acá, no existía, al menos en aquella región de ese pueblo, con ínfulas de ciudad barroca. Agregas demasiados como adjetivos a la palabra y a veces eso puede sonar un poco tedioso, no sería la palabra, sino como un poco engorroso de pronto de leer, o no me daría es mejor optar a veces por lo simple, por una imagen simple, que de pronto optar por una imagen muy compleja, ¿sí? Pero no es que esté mal, digo, no es que esté mal, de pronto su estilo podría ser. Sigamos leyendo. Las casas que veía camino al trabajo eran bastante similares, casuchas hechas por sus mismos habitantes, donde era obvio que su falta de buen gusto era exactamente igual que su falta de conocimiento de arquitectura y al mismo tiempo de su falta de dinero. Parecía un milagro que no fueran aplastados una noche por la basura que llamaban hogar. Ok, vemos esta frase. Es que acá tengo un problema con esta última frase, en el sentido de que todo este párrafo está muy bien formado. Sin embargo, siento que en esta última frase o en esta última línea se pierde un poco la armonía, porque pareciera que fueses a continuar con un ritmo un poco metafórico, pero cuando utilizas una palabra tan fuerte como basura, directamente como que haces que pierda la armonía de esta frase o de esta línea con respecto al resto del párrafo, ¿sí?
Entonces, a veces yo sugiero ir a sinónimos y acá nos pueden dar algunas otras ideas para que ver si realmente es lo que quieres decir o no. ¿Sí? Tal vez te sugeriría decirlo de una forma armónica, de una forma que armonice con el resto del párrafo. ¿Sí me entiendes? Igual, obviamente no es que esté mal redactado, ese no es el caso. Profe, hola Julián, ¿cómo estás? Bienvenido, milagro verte. Metí las manos en mis bolsillos luego de analizar, como todos los días, la horrible parte del país donde había terminado y busqué entre el cómodo calor de mi cuerpo un paquete de cigarrillos a medio acabar y una caja de fósforos de mala calidad. Perfecto, está muy bien. Tomé el cigarro y lo llevé a mi boca para luego intentar con delicadeza prender esa parodia de fósforo que se suele apagar con la más ligera brisa, o a veces sin necesidad de esta. Por suerte logré encenderlo al primer intento y cuando quité la vista de la columna de tabaco, observé a la distancia a tres hombres jóvenes de inocultables raíces campesinas caminando en sentido contrario a mi andar. Uno de los hombres llevaba un perro negro casi a rastras, amarrado con una cabulla amarillenta y delgada que indudablemente fastidiaba al can. Seguramente un cachorro. Habías instalado TikTok. Ay, no, ¿cómo así que me desinstalaste de tu celular? Bueno, acá pusiste doble guión, pero acá sí se usa la raya. Vamos a ponerla. Yo acá aprovecho para explicarles cómo inserto yo la raya. Entonces, yo voy acá donde dice insertar símbolo. Y luego ustedes les dan más símbolos. Luego acá ustedes van a bajar y van a buscar hasta donde está la raya. A veces hay un jurgo de símbolos, pero ustedes van a buscar dónde está la raya y le van a agregar un comando. Entonces ustedes se dan cuenta, por ejemplo, este símbolo, no sé qué significa, pero entonces acá les dice teclas. Entonces ahí ustedes les dan teclas y les agregan un comando. Yo al comando de la raya le tengo control raya o control guión en el teclado. Y listo. Entonces le doy control guión y ya. Con eso no me complico ahí entrando cada vez a símbolos para agregarlo. Aún me falta aprender a usar la raya. Sí, seguramente un cachorro, calculé yo. De entre 3 y 5 meses de edad. La raya final no hace falta que la utilices. ¿Vale? Tú ahí la estás utilizando como una especie de diálogo interno. Podrías ponerla acá abajo. Si es para que se note más. En este caso, ¿qué vamos a hacer? Entonces, cuando se trata de una frase, una palabra, perdón, que tenga sinónimos de habla, o sea, tenga relación con la palabra hablar o decir, no utilizamos punto, no cerramos con punto antes ni después, simplemente ponemos el signo de interrogación que sigue una coma o algo así. En este caso, no sé si es un diálogo, pensemos que es un diálogo, entonces habría que poner una coma. Si acá utilizas otro verbo distinto al habla, tendrías que poner punto acá y tendrías que poner punto acá, ¿vale? Pero en este caso, suponiendo que está hablando en voz alta, pues ponemos una coma. Seguramente un cachorro, calculé yo, entre 3 y 5 meses de edad. ¿Listo? Hola Enrique Soriano, bienvenido. Mientras nos acercábamos unos a otros por el lodoso camino, intercambiamos miradas de incomodidad por menos de un segundo, y cada uno seguimos hacia nuestro destino. Finalmente, después de unos 45 minutos, llegué a mi negocio, un consultorio veterinario sin muchas cosas que ofrecer y constantemente al borde de la quiebra por la baja afluencia de clientes.
pero que, no sabría decir si afortunada o desafortunadamente, generaba lo suficiente por poder tener mínimo un paquete de cigarrillos al día. Los números por lo regular trata de ponerlos en palabras, no en números. A menos que sean las horas, ¿sí? Pero, pues dependiendo, ¿no? Del formato de hora que utilices. Pero sugiero que utilices los números en palabras. Los dotatits. Ay, me encanta. Me encanta esa palabra, los dotatits. Después de este trabajo, ¿de verdad que vas a necesitar una cerveza? No, yo no tomo cerveza, tomo poquita cerveza. A mí, invíteme a otros planes, por favor. Antes de ingresar, coma, mira al frente de mi desgastada tienda. Nada, no había nada más que el triste y blanco manto de neblina que rodeaba cada estructura de ese mal intento de civilización. El día transcurrió lento, sin embargo, se logró la venta de unos cuantos gramos de comida para perro arrumada dentro de los barriles de plástico azules, con el fondo lleno de hongos criados por la humedad del ambiente y las condiciones básicas de la higiene. Ok, aquí sí hay que hacer un arreglo. Porque si tú te das cuenta, a mí me costó un poco leer esta frase larga de acá. Porque acá hay una coma y la coma vuelve a estar hasta acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que tú utilizas a veces muchas palabras para describir una cosa simple. En ese caso, yo acá sí te sugiero que simplifiques. O sea, que busques lo sencillo en esta parte de acá. Que te quedes con una sola imagen y me dejes a mí con una imagen clara y no me montes imagen tras imagen tras imagen. Porque cuando tú me montas una imagen tras otra, yo me confundo. Entonces no puedo imaginar una cosa y al mismo tiempo combinarla con otra. Entonces es como decir, es que había un payaso que estaba encima de una montaña que tenía unas flores de color amarillo. Entonces como que te cuesta a veces como que imaginarte imagen tras imagen, ¿no? Así que en esta parte de acá te sugiero que lo simplifiques. Que personalmente en ese momento de mi vida, y ojo porque también veo como utilizas mucho las palabras terminadas en mente, algunos adverbios de los mentes, ya te he contado varios. No es que esté mal utilizarlos, pero limítalos. Trata de limitarlos, ¿sí? Por ejemplo acá, personalmente, finalmente, constantemente, desafortunadamente. O sea, este solo párrafo tiene 3 adverbios. Ojo con eso. Bueno, 3 adverbios de los terminados en mente. Entonces, veo como que trata de a veces guardarte algún adverbio por ahí. Como si te diera amnesia. Que personalmente en ese momento de mi vida no me importaban. Estaba harto de aquel maldito negocio, pero lo perdonaba porque generalmente me brindaba mi preciado tabaco y a veces algo de comer durante el día. Acá yo también le agregaría una coma. Pero vamos muy bien, Carlos. Según el reloj con estampados de vaca que colgaba sobre mi mostrador, habían transcurrido 5 horas desde que abrí. Salí a la calle y encendí otro cigarro. Aunque esta vez quise disfrutarlo más de lo usual. Pero que es más de lo usual. Por medio de mi parafernalia. Aspiré profundo y suave, cerrando mis párpados e inclinando la cabeza hacia atrás, como si el mismo humo serpenteante que se desprendía del cigarro se preparara para degollarme. Lo disfruté profundamente, lo disfruté pese al cangrejo asqueroso que seguramente estaba habitando en mí. Ahí te voy subrayando. La blanca vista del inobservable paisaje realzaba el vaho canceroso que exhalaba con evidente placer ante la mirada del vacío. Bueno, acá tengo otra sugerencia. Porque resulta que ya pasamos la primera página y ya llegamos a la segunda página y realmente no ha pasado nada. Es decir,
Pasó que abrió la tienda, ya sabemos que no le gusta el sitio, el barrio en el que está. Eso está bien, yo creo que eso me quedó muy claro. La redacción está bien, la ortografía en general está bien. Pero, por ejemplo, puede ser que en este punto el lector ya diga, bueno, pero ¿qué historia me está contando? ¿Qué va a pasar? O bueno, ¿sí? Ya han habido varios párrafos de el protagonista quejándose de que no le gusta el sitio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que a nadie le gustan los quejetas. Y en la lectura, cuando vemos queja tras queja tras queja, también comienza un momento en el que nos empieza como a cansar, ¿sí? Entonces, ¿qué te sugeriría yo? Que trates de acortar de pronto la primera parte, o sea, no porque esté mal escrita, sino porque quiero que me guíes directamente a la acción, o sea, introdúceme más acción. Por ejemplo, cuando pasó lo del perro, ¿sí? Pensé que iba a pasar algo, es decir, bueno, los vio y se miraron y pasaron de largo y no pasó nada, entonces me quedé ahí como, bueno, pues ¿para qué me lo mencionas si no van a ser relevantes? No sé si más adelante lo sea, pero si más adelante lo son, pues sería bueno que acortaras la distancia entre el momento en que nos los presentas y en el momento en que van a ser importantes para la historia. ¿Sí me voy entendiendo? ¿Sí me vas entendiendo? ¿Me vas captando? Igualmente, como te digo, estas son mis sugerencias. Pero ya si quieres tú las tomas o las dejas así como están. Bienvenidos a los que están llegando. Ingresé nuevamente al remedio local mientras esperaba sentado en el mostrador quién sería el próximo. Ok, acá falta como una coma. Ingresé nuevamente al remedio del local mientras esperaba sentado en el mostrador quién sería el próximo desgraciado. Acá yo creo que también habría que acortarla. Por ejemplo, nuevamente, en vez de usar el adverbio, puedes decir, ingresé de nuevo al local para no ponerles tanto adorno a las frases para ir acortando. Ingresé de nuevo al local mientras esperaba quién sería el próximo desgraciado. Mientras esperaba al próximo desgraciado. Te voy a poner un ejemplo de cómo puedes acortarla, ¿no? Ingresé de nuevo al local mientras esperaba al próximo desgraciado que vendría a molestarme. Ese sería un ejemplo de cómo puedes acortar una frase. Entonces tú le quitas adornos al texto, al pensamiento de esta persona y ves que de esta forma es más sencilla, me das una imagen clara de lo que va a pasar o de lo que estaba haciendo el hombre sin necesidad de estarle agregando detalle tras detalle tras detalle. Mientras andaba perdido en mis pensamientos, ingresó de mala manera un niño de unos 10 años. El mocoso, con la cara notablemente pegajosa de tierra, lágrimas y fluidos nasales, cargaba un pequeño paquete negro. Otra vez, notablemente. Nada más te lo digo como para que te des cuenta de que sí estás haciendo mucho uso de eso. Era un perro. Espera, ¿cómo así? El mocoso con la cara... Es que, mira una cosa. Por ejemplo, acá tú me dices el mocoso, yo pienso en un niño, ¿no? Y luego, si yo pienso en un mocoso, también se me vienen a la mente fluidos nasales. Así que tal vez es un poco redundante decir mocoso, lágrimas y fluidos nasales, ¿no? O puede que sobre. Con la cara notablemente pegajosa. Puede ser como que quedes hasta ahí, que cargaba un pequeño paquete negro. Era un pequeño perro cuya materia gris salía por donde se supone debería estar su ojo izquierdo. No lo examiné a fondo, pero supe que estaba perdido. No teníamos los recursos para salvarlo, ni el niño que cree que la gente vive de bondad, ni el local donde infortunadamente
llevó a aquel pobre desgraciado. Incluso si el niño hubiera tenido los recursos económicos o yo hubiera tenido el negocio con el que soñé durante mis épocas de iluso estudiante, era casi imposible salvarlo. Con este párrafo sí tengo problemas. ¿Por qué? Porque primero creo que no me había quedado clara la imagen de que tenía una veterinaria. Me hubiera gustado que al comienzo de la historia de pronto fueses más específico, más claro con el tema de la veterinaria. No sé si lo mencionaste o no, de pronto estaba demasiado concentrada en la ortografía y en la redacción. Pero creo que no lo mencionaste. Sería bueno dejarlo claro, incluso si lo mencionaste muy brevemente. Sería dejar en claro un poco el porqué de la actitud de esa persona. Si era veterinario, no le gustaba a la gente, no le gustaban tampoco los animales, porque sí tengo como un poco de, como tú dices ahí, neblina acerca de las intenciones o de la forma de pensar de este personaje, ¿sí? Ya que estás narrando en primera persona, te sugiero que aproveches los elementos de narrar en primera persona para adentrarnos un poco más en la mente de esta persona, para adentrarnos en esos pensamientos tan feos, pero siendo un poco más claros. Gracias, Pato, por seguirme. Bueno, en este párrafo que nos da la información. Bueno, mi problema también con este párrafo es algunos usos de algunas palabras, porque siento que normalmente manejas un tono muy armónico y de pronto acá ya pierde esa armonía. Es decir, no tiene como coherencia con el resto del texto en sentido armónico. O sea, en cómo suena. Porque tienes que imaginarte lo que escribes también como una melodía. Entonces, puede ser que algunas melodías se combinen con otras y suenen bien. Pero hay veces como que no combinan, ¿cierto? Porque son diferentes. O sea, están en tonalidades diferentes. Entonces, no combinan cuando tú las tomas las dos. Y eso es lo que está ocurriendo acá. O sea, como la primera parte del cuento suena de una forma y de pronto este párrafo suena de otra forma que pierde esa armonía con el resto. Por ejemplo, no lo examiné a fondo, pero por ejemplo, puedes decir acá, pero de entrada, o por decir algo, no lo examiné a fondo, pero no había necesidad de hacerlo. De entrada supe que estaba perdido. Y esto de no teníamos los recursos para salvarlo, pero el niño quería que la bondad y que de todas formas si hubieran tenido los recursos, que su sueño de estudiante de época era imposible salvarlo. O sea, de pronto de la nada me estás dando muchísima información en un solo párrafo. No recomiendo que en un solo párrafo ustedes me agreguen tanta información. Me recomiendo que me la brinden de forma proporcionada. Entonces, una parte al comienzo de la historia, una parte más abajo y así sucesivamente. Entonces, acá ya me está dando demasiada información sobre el protagonista que de pronto me comienzo a cuestionar miles de cosas y me quedo acá pensando no en el perro ni en el niño, sino en todo lo demás. Ingresamos al consultorio con el fin paradójico de poner a descansar a quien algún bastardo morboso quería muerto. Luego me di cuenta que tengo mucho que corregir. Pues yo espero que estos live no es para regañarlos, no es para decirles, ay, es que ustedes escriben horrible. No es eso. Es realmente para que ustedes puedan ver otra perspectiva y puedan decir, bien, esta chica tiene razón, o decir, no, como que no me gusta cómo piensa ella, creo que lo voy a dejar como está, ¿sí?
pero al menos ustedes se llevan una segunda opinión de sus escritos y si les parece, pues comienzan a hacer las correcciones respectivas. Yo solamente les estoy dando mis sugerencias. No sé por qué preciso hoy que comienzo a hacer live, ahí sí pasa todo el mundo, así ladran los perros, bueno, pero bueno. Ingresamos al consultorio. Esta frase también siento que se sale un poco de la armonía. No pierdas esa armonía, porque me gustaba mucho la armonía que llevabas. No la pierdas en este momento. Las convulsiones no paraban y sacaban algo más que cachitos del cerebro que caían por los exagerados de los movimientos. Yo creo que toda esta parte, por ejemplo, yo me ahorraría esto e iría directo a la acción. Creo que le das muchas vueltas para ir directo a la acción. No le temas de pasar de una escena de acción a otra. No le temas a ir directo a la acción. No te preocupes por eso. No le des tanto vueltas al asunto. ¿Qué me dices por acá? Escritor que no acepta observaciones es incapaz de crecer. Sí, muchas gracias, esto me sirve mucho. Recuerden que este live va a quedar grabado en mi canal de YouTube, así que si quieren ver la repetición, pueden ir a seguirme en mi canal de YouTube para que lo revisen, ¿sí? Y allá puedan ver la repetición. También voy a subir algunos cortos del en vivo del sábado pasado que le hice a Enrique, para que ustedes se den cuenta para que no tengan que ver todo el video largo que a veces puede durar 1 hora, entonces para que no vean toda esa hora, pues pueden verlo en 3 videos de 1 minuto cada uno, ¿sí? Cosas de la vida, así es la vida, sí señora. Señora Maicas, ¿cómo puede desarrollar el personaje de una madrastra que odia a su hijastra por parecerse a su madre? Julieta, el martes estoy haciendo live contestando preguntas. Entonces, si quieres, lo dejamos para el martes y te contesto. Así es, me siento como viendo las explicaciones de ella. Aunque mi idea es demostrar que el personaje tenía algo muy similar a... Dios mío. Perdón, me siento como viendo... Muchas gracias que te sientas como... Sí, Carlos, está muy bien. ¿Y sabes qué de pronto qué historia te puede servir a ti? Te puede servir el leer El guardián entre el centeno, porque el protagonista es así y es molesto. O sea, al comienzo él es quejeta, se queja por todo, créeme, ¿sí? Pero a veces no necesitas, como esto es un cuento, necesitamos acortar distancias. O sea, no es una novela, El guardián entre centenos sí es una novela. Es una novela que transcurre en una noche, de corrido, y entonces nos narra acción tras acción. Pero como tú estás escribiendo un cuento, imagínate que tienes recursos limitados. Entonces tienes que ahorrar palabras lo más que puedas, como si tu vida dependiera de ahorrar palabras, de ahorrar. Entonces, imagínate que estás ahorrando palabras porque lo requieres, ¿sí? Porque, no sé, entonces tienes 8 páginas, tratas de pasar a las 5 páginas o si no puedes a las 8, entonces primero trata de llegar a las 7 o a las 6 páginas y vas reduciendo. Y cuando tú haces el ejercicio de reducir, te vas a quedar con lo que importa. Porque tú estás narrando un cuento, necesito que vayas lo más rápido posible a la acción. Porque lo de las introducciones, lo de las descripciones del personaje, eso ya estaba un poco mandado a recoger, porque eso ya es como historias. Eso era algo que utilizaba mucho en el pasado, pero en el presente a la gente le gusta es la acción, irlo rápido. Estaría bien que fueras como haciendo el ejercicio de ir recortando. Porque de todas formas se siente la personalidad del protagonista, queda clara. Y los primeros párrafos la deja muy clara, créeme que sí. Ok, las convulsiones no paraban y sacaban algo más que cachitos de cerebro que caían por lo exagerado de los movimientos. Aquel niño con sus manos negras de sangre seca. Déjame una sola imagen. Recuerda muy bien lo de las imágenes. Mejor una imagen que una imagen encima de otra. Manos negras o manos llenas de sangre, inclusive. Porque ya la sangre, pues yo me puedo hacer
idea de cómo se veía la sangre. Aquel niño con sus manos llenas de sangre me ayudó a sostenerlo lo mejor que su débil cuerpo podía. Si ves lo que tú haces, por ejemplo, yo te digo, no es que esté mal, pero no abuses. Sostener lo mejor que su débil cuerpo podía, en vez de decir, por ejemplo, sostener lo mejor que podía. Si tú le quitas a acá, esto por ejemplo, puedes hacer que la lectura vaya más rápido. Cuando tú quieras que en una escena determinada, por el suspenso, para agregarle como más misterio al asunto, ahí sí agrégale más, ¿sí? Porque quiero hacer, o sea, tú tienes que pensar, ¿cómo quiero yo que el lector lo lea? ¿Quiero que lo lea rápido o quiero que lo lea lento? Normalmente los cuentos que se leen rápido se sienten como jugositos, ¿no? Y la lectura lenta lo dejo más como para partes de suspenso, como partes de misterio, para que lo tengas presente. Y finalmente pude inyectar el concentrado medicamento en el corazón del atormentado animal. Por ejemplo, acá y finalmente pude inyectar, por ejemplo, quitando esta frase, en el corazón del animal. Y hacemos que la lectura se vaya más rápido. El breve propicia hacer imaginar al lector, es preferible hacerlo trabajar para que abandone el texto. Eso es muy cierto, tú tienes que valerte de la imaginación del lector. No tienes que depender todo de lo que diga el texto, ¿sí? Si mira que la sangre se vea roja o que se vea negra, déjaselo al lector que se lo imagine. Incluso se la puede imaginar, no sé, como él quiera, ¿sí? Pero deja que eso sea algo que el lector lo interprete a su manera. Porque hay cosas que tú no necesitas decir. Incluso si las dices a veces, el lector, pues, o sea, deja que el lector participe más en tu historia. Es lo que quiero decir. Yo sabía qué hacer, coma. Todo eso iría en pérdidas más profundas. Todo eso iría en pérdidas más profundas, suena un poco raro. Pérdidas profundas para mi negocio, pero ya casi no me importaba. Una pérdida más, una pérdida menos. Esto es ya que pusimos el diálogo anterior en aparte, entonces también pongámoslo acá. Una pérdida más, una pérdida menos. Pensaba. En ese momento no me importaba nada. Bueno, acá la coma, como es una frase tan corta, pues no es necesaria, pero si quieres ponerla, en ese momento no me importa nada. Además, esa pequeña parte de amor y empatía, ya casi extinta a mí, tomó el control y me obligó a actuar. El mugriento niño se manchó en una triste calma luego de una breve charla después del deceso del animal. Es que, ¿sabes una cosa? Es que a veces como que me choca un poco entre los pensamientos del protagonista y lo que hace, porque yo siento que lo que él piensa tiene que tener relación o coherencia con lo que él está haciendo. Entonces tal vez en vez de usar palabras en este punto como mugriento niño, que tal vez podría ser una palabra que usara el protagonista al comienzo de la historia, podría utilizar lo contrario, podrías utilizar un eufemismo, entonces, es decir, el pobre niño, ¿sí? Que de todas formas hace ver al lector que el protagonista siente lástima del niño, pero al menos ha moderado sus palabras. Es decir, que a este punto de la historia me demuestres que el protagonista ha avanzado. Es decir, ha cambiado algo su personalidad, si es que lo que me quieras mostrar es un cambio o una mejora en su personalidad, ¿sí? Bueno, aquel día solo había vendido algo de comida. Perdón, interrumpo la historia. No sé si algún otro de los que están acá presentes me envió su historia para corregir, porque si es así, hágamelo saber, porque yo estoy solamente hasta las 6, ¿sí?
y yo sé que ya me eché más de 20 minutos con Carlos, me gustaría echarme el resto de lo que queda, pero si hay alguien que me envió su historia, pues le tendría que dar prioridad a esa persona. Entonces, si alguno me envió su historia para corregir, háganmelo saber. Si no, no se preocupen, lo dejamos para el próximo sábado. ¿Sí? Y Carlos, tú también si quieres que continuemos corrigiendo tu historia el próximo sábado, me lo puedes hacer saber y lo podemos seguir corrigiendo el próximo sábado. ¿Vale? Para la próxima envío mi historia a ver qué sucede. Listo. Voy a intentar también estar el otro sábado un poquito más temprano para tener por lo menos 1 hora y media. Si me envían más de 2 historias, pues entonces ahí tengo tiempo. Si no, pues sigamos acá con la historia de Carlos hasta las 6. Hasta las 6:05, hasta las 6:05, no, faltando 5 para las 6. Aquel día solo había vendido algo de comida y perdí parte de mis medicamentos, al menos mientras sentía el peso de la noche acercarse. Había sido un día interesante. Ojo con esto, porque primero los pensamientos, si es un pensamiento, los pensamientos no van en pasado. Tú no dices, ay, había sido un día interesante. Tú dices, no utilizas el había, ¿no? Dices como, fue un día interesante o qué día tan interesante. Pero no dices, había sido, ¿no? No lo dices de esa forma. Fue un día interesante. O puedes decir, para utilizar el había, puedes decir, pensé que había sido un día. O puedes decir, por ejemplo, mientras me dirigía a casa, voy a ponerte un ejemplo, mientras me dirigía a casa, me quedé pensando en que había sido un día interesante. Para que entonces acompañes la idea de caminar, de ir a casa, transportarme, con la idea de pensar que el día había sido interesante. Y ahí enlazas dos ideas, dos imágenes que no se sienten cargadas, ¿sí? Tú puedes, así puedes unir la imagen de caminar con la de pensar sin que se sienta que va una tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, ¿sí? Es la segunda parte donde está ese deseo. Para la próxima envío mi historia. Ah, sí, ya me leí. Ya no era visible el sol, aunque realmente hacía ya unos meses que no estaba. Solo era posible dilucidar que el sol se encontraba allí porque la blancura de la bramura diaria no estaba perdida en la oscuridad total. Bueno, esta parte se me hace un poco rara. No sé si de pronto nos vas a contar una historia de ficción o vaya a pasar algo extraordinario. Extraordinario en el sentido sobrehumano, es decir, fuera de lo natural, o no. Porque es que ¿dónde estaba? O sea, ¿dónde estaba que no era visible el sol? Se me hace muy raro. No me puedo hacer, me confunde mucho esta frase, o sea, me confunde mucho este párrafo. O no lo pongas. Ah, ok, pero entonces oscurecía, pero él seguía en el local. O sea que trabajaba hasta tarde. Finalmente oscureció. Oh, ok. Y prendí la luz y otro cigarro mientras me apoyaba junto a la columna dentro del consultorio que sobre la mesa de consulta tenía una bolsa con un Si es lo que digo, una imagen tras otra. Mira, finalmente oscureció. Voy a leerlo de seguido para que veas que se me dificulta hasta leer. Finalmente oscureció y prendí la luz y otro cigarro mientras me apoyaba junto a la columna dentro del consultorio que sobre la mesa de consulta tenía una bolsa con un cadáver descerebrado. ¿Sí es? Dame una pausa, porque yo estoy ahí concentrada en leerlo bien, que no me concentro en qué fue lo que dije. Bueno, entonces él seguía en el consultorio. Eso de seguir en el consultorio me parece un poco raro. Raro en el sentido de por qué. Porque si no le gusta el trabajo
¿Por qué permanece en el consultorio todo el día? Si no le gusta el sitio en donde trabaja, entonces, ¿por qué permanece hasta tan tarde? Y ese cadáver descerebrado que me menciona que es el perro, porque al final, o sea, al final no dices que el perro murió, ¿no? Una pérdida, o sea, no nos explicas bien qué fue lo que pasó con el perro. O podrías cortarlo del perro, o sea, ser muy breve con lo que pasó con el perro y dejarnos una imagen más clara. Antes de salir abrí el cajón que tenía como caja registradora y me quedé unos segundos perdidos en aquellos pocos pesos que me iban a dar tabaco y algo para almorzar el día siguiente. Ya. Sí, creo que esta parte no es que esté mal, pero siento que podría quedar mejor. Creo que podría quedar mejor. Perdón si me quedo en silencio, sino que estoy ordenando imágenes en mi cabeza. Estoy ordenando ideas en mi cabeza. Antes de salir abrí el cajón que tenía como caja registradora. Antes de salir, ¿a dónde? ¿Ya se va para la casa? Esas preguntas así que parecen un poco tontas, como qué estaba haciendo, por qué lo hacía, por qué estaba en ese sitio, a qué hora se va a casa, a qué horas come, qué come además de cigarrillos. Todas esas preguntas que parecen un poco tontas, que cuando tú estás escribiendo de pronto no te las preguntas porque dices, pero ¿para qué si eso? Entonces preguntas, yo me las hago, ¿sí? Porque haciéndote todas esas clases de preguntas de por qué, cómo, dónde, cuándo, es cuando tú comienzas a darte cuenta de si la historia tiene sentido o no. Cuando tú te haces esas clases de preguntas, ahí vas notando las incoherencias en el texto. Entonces, bueno, pero este personaje no comió, no almorzó, no. Lo único que se ha comido todo el día han sido como 4 cigarrillos. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué dura tan tarde? Todas esas cosas te las tienes que preguntar así no las incluyas en el texto. ¿Sabes por qué? Para que notes dónde estás cometiendo de pronto alguna u otra imprecisión. Porque lo más difícil, yo creo que lo más difícil de conseguir en un texto es que el texto sea coherente por completo. Esa es de las cosas más difíciles de lograr en literatura, que el texto sea coherente. Y estas cosas, estos detallitos pequeños que tú te preguntas y vas resolviendo tú solo, así el lector no lo note, es lo que demuestran tus habilidades como escritor. Esos detallitos. O sea, así sea la palabra más pequeña del texto, de todo el cuento, que el lector sepa que no dejaste nada al azar. Nada está ahí por azar. Nada está ahí porque no sabías qué más poner. Lo pusiste porque tenías que ponerlo. ¿Sí? Porque tú pensaste en todo. En todo. Tú como escritor tienes que pensar hasta el mínimo detalle para ver si el texto tiene coherencia. La historia tiene que ser larga para que la revises o puede ser de unas páginas. No, la historia no necesita ser larga, pero yo no me puedo gastar todo el tiempo del mundo revisando tu historia. Si tu historia tiene 100 páginas, no puedo. Acá llevo 2 páginas terminando la segunda página y me he echado, ¿cuánto? Me he echado como 40 minutos en 2 páginas nomás, ¿sí? Pero le estoy dando mis impresiones iniciales. Que si tú en 20 minutos, si en 20 minutos tu texto está full, de pronto puedo abarcarla toda, no sé. Si no hay nada que corregir, bien. Pero si hay cosas que corregir, de pronto sí me gasté mucho tiempo. Antes de salir abrí el cajón que tenía como caja registradora y me quedé unos segundos perdidos en aquellos pocos pesos que me iban a dar tabaco y algo para almorzar al día siguiente. Aquellos centavos rememoraron mi primera semana en aquel inhóspito sitio, con ilusión de abrir un negocio y brindar a cambio una módica suma de dinero, los conocimientos que son bastante esfuerzos adquirí. Los conocimientos que con bastante esfuerzo. Bueno, acá yo te sugiero hacer como el ejercicio de recortar palabras
Pero hay algo que me gusta de este párrafo, y es que como notaste la pausa en la lectura, aprovechaste eso para hablarme del pasado del protagonista. Y eso me gusta mucho, porque está perfecto que utilices como los momentos, imagínate, me estás narrando acción, 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 y de pronto una pausa, y esa pausa la coges justo para hacer una descripción. Es que así es como tiene que funcionar. Tienes que tú combinar acción, acción, descripción. Acción, acción, descripción. Así tiene que funcionar. Y en este pedazo de la historia, quitándole un poco más al comienzo, si le quitas un poco más al comienzo, después de haber revisado el perro y quedarse ahí con la imagen del perro moribundo, está muy bien que nos transportes al pasado del protagonista. Perfecto. Después de unos años en el fracaso, tomé una cara fría, algo seca, un semblante de nada, y acostumbré mi estómago a disfrutar del delicioso aporte nutritivo del humo de tabaco. Esa noche, como todas las noches, no tenía ganas de volver a casa, pero tampoco de quedarme en aquel horrible sitio que me daba para fumar, así que sin ganas cerré el negocio bajo el resguardo de un triste candado dentro de la puerta misma. Vendrí otro cigarro, esta vez maldiciendo sus desgraciados fósforos, y partí al oscuro paraje que llamaba hogar. Ah, ¿y aquí termina la historia? Ah, ok, acá termina la historia y no sé por qué tienes la misma historia. Bueno, Carlos, siento que primero podrías acortar mucho de texto al comienzo. Bueno, no tanto al comienzo, sino como por acá, más o menos, podrías ir cortando texto. Y me gustaría que nos explicaras un poco más del pasado del protagonista, o sea, nos dieras como alguna motivo, razón o circunstancia de por qué él es como es. Tú no necesitas, cuando yo te digo que nos sales del pasado del protagonista, no necesitas explicarnos toda la vida de él. Nos puedes explicar un solo suceso que haya pasado en el pasado, ¿sí? Espera que estoy pensando en... Por ejemplo, en uno de los cuentos que leí recientemente, que se llamaba Janet la Torcida, de Robert Louis Stevenson, nos habla de un sacerdote amargado, ¿sí? Y nos dice, él es amargado porque en el pasado le pasó esto. En el pasado conoció a esta mujer y con esta mujer ocurrió tal cosa, y a partir de ahí él no vuelve a ser el mismo. Entonces, quisiera que nos hablaras un poco más, profundizaras un poco más sobre el pasado del protagonista, sin necesidad tampoco de que des muchos detalles. Puede ser muy sucinto con lo que pasó, pero tendría que ser algún hecho que lo marcara, ¿sí? Para que entonces el lector quede como con esa reflexión, ¿sí? Y nos como que podamos entender un poco más al protagonista, o incluso llegar a empatizar con él, bien no compartir su pensamiento, ¿sí? Y bueno, chicos, si quieres te envío las correcciones que hicimos. Y Carlos, muchas gracias por enviarnos tu historia.